Está el intendente de Tigre con nosotros, Julio Zamora. Aprovecho, Julio, y le pregunto qué piensa de esta situación, ¿no? Inesperada, ¿no? Iniciamos la semana pensando que se venía... Bueno, hay tensión con los gobernadores, las discusiones del PJ, la tensión, y de repente nos aparece esto de YPF, ¿no? Bueno, aparece todo esto también en un marco que comienza a ser electoral, ¿no? Y bueno, creo que hay que separar y deslindar las responsabilidades. Creo que hay que profundizar en esas responsabilidades cuando se estatizó YPF y bueno, el responsable tendrá que responder por sus acciones. Pero en resumen, ¿quién es el responsable, Julio? No, es que no tengo yo la certeza de quién es el responsable. Hay todo un procedimiento administrativo que se hizo para la estatización de YPF. El gobernador está dando razón de su accionar y creo que bueno fue explícito en su conferencia de prensa. ¿Pero fue correcta para usted esa decisión en ese momento? Yo creo que la decisión de estatizar YPF es correcta en cuanto a la metodología y la acción concreta del gobernador. No puedo emitir opinión porque no estoy dentro de lo que fue la decisión. O sea, no tengo un análisis en profundidad de esa decisión tomada. Bien. Julio, ¿dónde, en el universo del PJ bonaerense, de los intendentes, de las tensiones, usted dónde está? Bueno, yo... abrevo desde toda mi historia en el peronismo y creo que hemos dado muestra durante mucho tiempo, a pesar de muchas complicaciones que tuvimos a la hora de imponer o proponer nuestras candidaturas, de que a pesar de todo eso estuvimos dentro de nuestro espacio, ¿no? Tanto en el 19, si recuerdan, tuvimos un gran problema ahí, no nos querían dar lista, al final, bueno, pudimos lograr de que representara al frente de todos en ese momento, acompañando al entonces presidente Alberto Fernández. En el 21 también hubo algo parecido, que no fue tan visible. Bueno, y en el 23 tuvimos el gran desafío de competir en nuestra ciudad, en Tigre, con Grabois como candidato a presidente, porque nuestro partido no nos dio la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. O sea, Massa no te dio la boleta. Exactamente. En realidad fue Olmos, que fue a instancias de otro partido dentro de que estaba en el frente, que es el Frente Renovador, ¿no? Que nos excluyó de la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la lista. Esa elección marcó como... porque me acuerdo que en el 19 parecía que todo se encaminaba a lo mismo, a Zamora finalmente va a enfrentar a Massa. Es como una suerte de Kicillof va a enfrentar a Cristina. Y en el 19 no pasó. Y en el 23 no te dan la lista, bueno, lista corta y le ganás. Siempre se trató de un enfrentamiento, ¿no? Porque en este caso no es que yo no fui candidato. Yo fui candidato en el 19 y fui candidato en el 23. Siempre fue una disputa que fue saldada en el 23 con una elección. ¿Y hoy tu vínculo con Kicillof cuál es? Es bueno, es un vínculo bueno. Lo que no tenemos es, que es lo que nosotros planteamos, no tenemos participación en la discusión de una regeneración del peronismo. O sea, acá, digamos, hay un statu quo que intenta mantener las mismas prácticas, las mismas metodologías y el mismo estilo para llegar a un 27 que va a ser de derrota si no hay una recomposición genuina del peronismo. Y menos aún si no hay primarias, ¿no? Claro. Porque para nosotros la primaria era un mecanismo idóneo para poder definir liderazgos en nuestro espacio político. Hoy no hay ese estadio intermedio con la general y no, digamos, pueden hacer una interna partidaria. Sí, pero es muy difícil. Una interna partidaria sería volver a las elecciones de... Pero ¿no es un poco injusto que la sociedad tenga que ir a votar o a dirimir en una interna de la política? Digo, resuélvala dentro del partido como mejor puedan. En otros países lo pueden hacer. Lo que pasa es que esas elecciones que se hacían, digamos, antes de las PASO eran elecciones muy amañadas. Nosotros las hemos visto y eran muy criticadas porque eran remises dando vuelta por toda la provincia. A lo que me refiero es que son problemas de la dirigencia política, no es un problema de la democracia más que de la dirigencia política. Pero dentro del partido, porque hay otros espacios políticos que resuelven sus internas. Sí, podrían resolverla, pero si no la pueden resolver, el mecanismo idóneo es que toda la sociedad pueda participar dentro de su pertenencia política en un espacio. Claro. Julio, entonces, es decir, si no hay paso, para entender lo que usted está diciendo, si no hay paso, ¿el peronismo no puede garantizarse a sí mismo internas transparentes?
Si no hay paso, hoy no hay posibilidad ni siquiera material de hacer una interna política en la dimensión de un partido como el Partido Justicialista. O sea, no es que no pueda garantizar. No hay tiempos políticos para hacer una interna cuando el día 8 de julio, dentro de una semana, tenemos que inscribir frentes electorales. ¿Y no hay posibilidad de un acuerdo con la gente que quisiera? Y hasta ahora no. O sea, nosotros... ¿Pero esperás ese llamado? O sea, no es que uno espera el llamado. Uno intentó durante todo este tiempo poner en crisis la elección del 2023, ¿no? Una elección en donde el peronismo tuvo una derrota que fue histórica y no hubo la posibilidad de que los dirigentes que emergieron de esa elección puedan plantear un camino crítico que nos permita llegar al 27 en condiciones de posibilidad cierta de gobierno. Y me interesa mucho la gran pregunta instalada de estos tiempos, que es el peronismo a quién representa, o qué discurso está consiguiendo encarnar el peronismo, o qué empatía está teniendo hoy el peronismo con su votante histórico, que es lo que está en crisis un poco, ¿no? Bueno. La gran crisis es que el votante histórico del peronismo está dejando de creer en el... Y bueno, creo que el gran problema que tenemos es que no le estamos hablando a la gente. ¿Y qué hay que decirle a la gente? Que hay una discusión. Y hay que decirle a la gente que puede haber otra forma de gobernar, que hay modelos de gestión como en algunas provincias, como el que tenemos nosotros en Tigre, que humildemente lo exponemos a la sociedad, qué estamos haciendo en seguridad, qué estamos haciendo en salud, en cuidado del espacio público. Pasa que cuando vemos lo que hace la Cámara, de golpe el Senado bonaerense estaba votando reelección indefinida de los senadores. ¿Estás de acuerdo con la reelección indefinida de los senadores? No, la verdad que nosotros no participamos de esa discusión. ¿Para intendentes? ¿Estás de acuerdo? No participamos de esa discusión. Pero si se da la discusión. Nosotros lo que consideramos que en el momento que se dictó o que se aprobó esa ley, fue una aprobación que fue a contramano de lo que dice nuestra Constitución provincial. O sea que sos de los que cree que hay que volver a discutir esa ley del 2016 para habilitar la reelección de intendentes. Yo soy de los que cree que para impedir las reelecciones de intendentes o de legisladores tiene que haber una reforma de la Constitución provincial. Entonces la ley que está, ustedes lo que interpretan es que no es válida esa ley. Para nosotros es inconstitucional esa ley. Para quien te habla. Para quien te habla. Pero eso ya está presentado en la justicia. No hicimos ninguna presentación. No es que ni la pienso hacer. Eso es lo que te digo. O sea, yo te digo cuál es la interpretación que nosotros hacemos. La Constitución provincial establece los distintos estamentos de poder que hay en la representación del Ejecutivo y Legislativo. Gobernador, legisladores, intendentes. Habla de todos. ¿A quién es el único funcionario que le impone un límite? Al gobernador. Establece que no hay reelección del gobernador de más de un mandato. No dice nada con respecto. El constituyente no ha dicho nada con respecto a las reelecciones. Y la ley no... Y una ley no es superior a la Constitución. Mira. Entonces, esa es, digamos, la argumentación jurídica que humildemente... Digamos, como abogado te estoy planteando. El día de mañana, si quisiera ir por un tercer mandato consecutivo, podría hacer una presentación judicial. No está en mis planes. No está en mis planes. Este argumento le da... Pero cualquier intendente lo podría hacer, porque se vería afectado en sus derechos por cuanto la ley es inconstitucional. Julio, Ramón te preguntaba por la relación con Kicillof. Sí. Yo quería preguntarte por la relación con Máximo Kirchner, que es el presidente del Partido Justicialista. Ninguna relación, no hay posibilidad de... ¿Por qué no hay posibilidad? Porque no se dan las cuestiones. ¿Por qué? ¿Porque si lo llamas no te atiende? He llamado en algunas oportunidades, algunas veces atiendo, otras veces no. Digamos, pero no hay forma, aparte ahí no compartimos algunas metodologías, ¿no? O sea, ¿cuáles, no por hubo, ejemplo? y esta apertura que nosotros decimos, los partidos políticos implosionaron en el 2023, hubo una emergencia de un sector con una representación del neoliberalismo en su versión más extrema, diríamos, que es la versión del gobierno nacional, y no hubo un proceso de lectura de lo que nosotros hicimos en los 4 años de gobierno de Alberto Fernández. Entonces, eso hace que hoy estemos esperando de que a Milei le vaya mal para que nosotros
ser los representantes de la ciudadanía. Y si no hay un proceso de maduración, un proceso crítico dentro de nuestro espacio político, difícilmente la ciudadanía nos ve a nosotros como una alternativa de gobierno. Lo que pasa, Julio, que yo coincido en lo que usted dice, pero también se ve que esa fragmentación del peronismo, el peronismo no está yendo hacia un punto de encuentro, está yendo a un punto de fragmentación, justamente. Le hace el juego a la Libertad Avanza, a los libertarios y en alianza con el PRO, que aparte el discurso de Milei está calando fuerte en el conurbano. Se ve que hay cada vez más expansión de popularidad, si se quiere. Sí, yo no lo veo así, no veo la situación así en distintos, en todos los ámbitos sectoriales, si hablamos de restaurantes, de comercios, de trabajadores, de jubilados, de personas con discapacidad, Gonzalo. Nosotros estamos viendo que las instituciones privadas que trabajan con personas con discapacidad en un mes, 2 meses están cerrando, porque desde noviembre del año pasado, el ANDIS, que es el organismo que tiene a cargo el dictado de aranceles de las instituciones privadas, no modifica y no actualiza los montos. Entonces, esas situaciones son muy crueles, como muchas veces se dice esa palabra, pero también de cierre de establecimientos, pérdida de fuente de trabajo, pero sobre todo desprotección de sectores que son... Danos algún ejemplo en la zona, a ver, para entender. El Colegio del Sembrador. Actividad. El Colegio del Sembrador es una actividad, es un colegio que trabaja con chicos con discapacidad y digamos, desde agosto del año pasado, septiembre del año pasado, que no le actualizan los montos. Y hay un aumento del 20% de la paritaria docente y eso implica que esas instituciones se vean asfixiadas. Seguramente que en el detalle hay un montón de sectores que quizás en esta política de trazo grueso del gobierno aparecen postergados y habría que cuidar sin dudas lo que sucede con la discapacidad, con los prestadores de servicios en discapacidad. Lo hemos hablado extensamente aquí. Ahora, me puedo imaginar cosas no me puedo imaginar cosas más excluyentes y crueles que legarle a un gobierno una inflación de 211,4% como hizo el gobierno de Alberto Fernández. Y este gobierno está desacelerando de manera pronunciada la inflación. En línea con lo que dice Gonzalo, evidentemente el gobierno nacional le ha podido solucionar, sobre todo a los sectores más vulnerables, un problema que estaba primero en las urgencias. ¿O usted no lo ve así? No lo veo así. Primero porque lo que hay que ver es a qué costo uno tiene esa baja abrupta de la inflación, que reconocemos, y también reconocemos que significa quizás un alivio en algunos sectores de la población. Eso se hace también a costa de, por ejemplo... ¿Pero usted no coincide con que la inflación es particularmente cruel sobre quien menos tiene? Sí. La inflación es un dato muy cruel. Pero eso no significa que hay sectores que lo estén sufriendo eso. O sea, la inflación puede ser un dato importante para muchos sectores de la ciudadanía, pero también es cierto que eso es a costa de que muchos trabajadores, por ejemplo, se han visto que su ingreso se ha visto no solo deteriorado porque no aumenta al ritmo de la inflación, sino también porque por vía indirecta ha tenido aumento de tarifas de luz, de gas. Entonces, esa disminución de la inflación es a costa de el salario de los trabajadores, diferidos en este caso, pero es a costa del salario de los trabajadores. Y también, de alguna manera, es a costa de las provincias que hoy no reciben los ATN que el gobierno nacional, por obligación legal, tiene que darle a las provincias y no se los da. Entonces, está bien, bajamos la inflación, pero bordeando los límites constitucionales que tiene el gobierno nacional. O sea, bordeando sus atribuciones, bordeando lo ilegal. En su radiografía social, Julio, la gente tiene menos acceso a cosas, la gente está impedida de muchísimo... ¿Está peor que antes? Sí, por supuesto, porque, a ver, un trabajador que cobraba 100 pesos en el año 23, no solo su salario no se le ajustó de acuerdo a la inflación, estamos viendo que el gobierno nacional está negando la negociación paritaria, un derecho de raigambre constitucional que tienen los argentinos, que está prevista por la Constitución Nacional, sino que también todos los salarios diferidos que tenían los trabajadores, transporte subsidiado, tarifas de luz subsidiadas, tarifas de gas,
y otras se han visto es que trastocadas. Julio, Entonces, perdón, pero ahí hay una hay un disminución. tema conceptual que hay que ponerlo blanco sobre negro. En buena medida, la pelota inflacionaria que se había generado en la Argentina tenía que ver con ese festival de subsidios, donde además todos aportaban. A ver, el pobre de toda pobreza, que no tenía para calefaccionarse, subsidiaba con la inflación, con ese impuesto a la existencia en la Argentina, el aire acondicionado del que gozamos aquí en Palermo, una pileta climatizada. Entonces, ahí me parece que lo que no se está poniendo en claro es que la inflación justamente castigaba al más pobre. Por eso cuando Gonzalo le pregunta si el gobierno no ha logrado permear con mayor eficiencia sobre esos sectores más vulnerables, me parece que hay un punto ahí. Por supuesto que en cualquier escenario donde se toman políticas para hacerle frente a un desorden macroeconómico como el que le legó el gobierno de Alberto Fernández, cualquier escenario tiene consecuencias indeseables para mucha gente. Pero la baja generalizada de la inflación es una realidad. Tu argumento parece contundente porque me decís, bueno, se estaba subsidiando a personas que tenían una pileta climatizada en la nación y eso es irrefutable. Ahora, lo que no es irrefutable es que esa persona que vive en un lugar humilde ha tenido aumento de tarifas, ha tenido aumento de... Entonces, con hachazos no se logra, digamos, tener una justicia en materia distributiva en la Argentina. Entonces, lo que hubo acá es hachazos y dejamos afuera a mucha gente vulnerable, personas que son, nosotros decimos, los más pobres entre los pobres, que son las personas con discapacidad que tienen, que son pobres, ¿no? Entonces, eso no tiene una mirada del gobierno. Entonces, vos decís trazo grueso, bueno, trazo grueso es también ir sobre los sectores que menos tienen de manera muy cruel. O sea, hay personas que la están pasando muy mal. Estábamos viendo la imagen, para los que nos están escuchando, la imagen marcaba a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está mi candidato a presidente. Y ahí está tu candidato a presidente. ¿Cómo te llevas con Grabois hoy? Igual esas cortitas... Bien. No compartimos... ¿No compartís? No compartimos. Que él se haya quedado de ese lado y vos te No comparto quizás algunas cuestiones de agenda, ¿no? Decir que el próximo candidato del espacio tiene que dictar el indulto de la presidenta, creo que nos pone en una situación, digamos, que no podemos explicar sobre la imagen de Cristina, viste que cuando uno va por la primera sección, con Urbano Bonaerense, toda esa sección electoral, aparecen los carteles en la Panamericana que puso la cámara de Cristina perseguida política, etc. Yo te digo, Julieta es el fallo. ¿Cristina es condenada o es una perseguida política, proscripta? Nosotros, en primer lugar, siempre dimos nuestra solidaridad con la situación de la expresidenta de la Nación. No creemos que el itinerario que tiene que recorrer el peronismo en esta etapa sea el que plantean algunos sectores del peronismo de Cristina libre. Es una situación que el peronismo ha dado su posición respecto a algunos cuestionamientos procedimentales que ha tenido el proceso contra la expresidenta de la Nación. Ahora tenemos una apotegma que es dentro de la ley todo. Nosotros, con todas las herramientas legales, el peronismo tiene que plantear un proceso que revise esa situación. Pero es una política presa, no es una presa política. Es una... No, yo no digo que sea presa política, no, por supuesto, no. No, es una persona que está en una situación legal, en las condiciones que está. ¿Sí? Presa por corrupción. Sí, hoy está en ese sentido. Nosotros, obviamente, que cuestionamos el procedimiento y la vara con que la justicia quizás trata a algunos dirigentes del peronismo y a otros dirigentes de otros espacios políticos. Julio, le hago una cortita. Hay elecciones, hay cierre de listas, el 19 son, ¿no? Sí, 19 de julio. El 9 de julio se cierran alianzas electorales y el 19 las listas. Se cierran las listas. Y en el peronismo está complicado, porque no habla con el presidente del partido y no habla con el gobernador de la provincia, así que está complejo el asunto. Un poquito picante. Y con Sergio Massa no habla, tampoco, porque digo, es el otro. Hablo, pero digamos, no tenemos un camino común político, digamos, ¿verdad? Pero hablo con él, digamos, un vecino de Tigre, digamos. Un querido vecino de Tigre. Sí. Además, terminó la elección, obviamente que lo fui a ver, a charlar con él, Mi pregunta es si va a jugar por dentro del Partido Justicialista, si no va a jugar en esta elección. A ver,
O si va a terminar armando una seccional o un espacio político ahí con Joaquín de la Torre de San Miguel, con nosotros Juanchi Zabaleta de Hurlingham. Estamos dialogando con muchos sectores, con muchos representantes dentro del que hoy están dentro del peronismo y con otros sectores. Pensamos que el peronismo debe ampliar sus fronteras y muchos dirigentes del peronismo estamos convencidos que con el peronismo solo no alcanza. Entonces estamos dialogando en un diálogo que es incipiente, pero es fecundo. Pero y tiene que ser muy acelerado con otros sectores en función de pensar la Argentina no solo del 25. Juega, Gonza, no me responde si va a anotar una alianza con Juanchi Zabaleta y estamos charlando con muchos sectores pensando de que la Argentina debe recorrer un camino que agrupe no solo a dirigentes del peronismo, el peronismo solo no alcanza, sino también ampliar su frontera. O sea, con otros dirigentes políticos, sí. Posiblemente. ¿Qué nombre le ponemos a eso? A ese peronismo. No tiene nombre. A ese peronismo, no sé, en reconversión. Digamos, nosotros pensamos que todos los partidos implosionaron. Entonces, hablar de peronismo hoy, yo obviamente que tengo mi origen, mis valores, todo dentro del peronismo, pero pensamos que la Argentina debe recorrer otro camino en la política, ¿no? Y mostrar modelos de gestión como tiene Charetti en Córdoba, como nosotros podemos tener humildemente con lo que hacemos en TIR y que podemos mostrar, y otros sectores que también pueden aportar, ¿no? Hay muchos intendentes peronistas y radicales que tienen mucho para mostrar de la Argentina del futuro, digamos. Julio, muy interesante escucharlo. Y gracias por venir hasta acá, que la General Paz estaba... Sí, perdón que llegué un poquitín tarde, pero gracias a ustedes por invitarme. No, pero siempre es valioso, la verdad, que los referentes estén acá y conversar tiene otro sentido, más que vaya el llamado telefónico, que lo llamamos a Nacho, a veces para chequear cosas y demás. Gracias. Muchas gracias. Julio Zamora, intendente de Tigre.